se establece que no solamente estamos en un estado de derecho, sino también de justicia. Y eso tiene que ver con el estado de bienestar social que desarrolla muy atinadamente la profesora Richter en los videos. Ahora, nuestro derecho del trabajo siempre ha estado, siempre entendiendo que solamente puede haber derecho del trabajo en un sistema democrático de relaciones laborales. Siempre nuestra especialidad ha estado impregnada, perfumada de lo social y de lo equitativo. ¿Por qué? Porque nuestra especialidad, entre otras razones, no se aplican las normas por jerarquía, ni se interpreta lo que se aplica porque lo dice Alfonso, el maestro fallecido Alfonso Guzmán, o el otro gran maestro que fue Rafael Caldera, indistintamente de sus políticas públicas, o lo que diga la doctora profesora Richter, sino se aplica lo que más favorezca al trabajador siempre y cuando haya duda razonable que nace de toda una metodología. Entonces, cuando nuestra Constitución del 99 dice que estamos en presencia de un Estado social, de derecho y de justicia, ya eso lo venía transitando nuestra especialidad de toda la vida. Y tan es cierto que muchos de los principios estampados, desarrollados en nuestra Constitución del derecho del trabajo, ya lo aplicaban. Lo que pasa es que no tenían rango constitucional. Como ustedes vieron en la conferencia del distinguido profesor y mejor laboralista, César Augusto Carballo Mena, él subrayó la utilidad o la trascendencia o lo que significa que los principios del derecho del trabajo se hayan constitucionalizado en casi todas las cartas magnas de los países de este lado del mundo. Entonces, en tal sentido, ¿qué supone que hay un estado de bienestar, de derecho y de justicia? Bueno, primero que se tutele el trabajo. Segundo, que se le dé especial protección al trabajo dependiente. Porque el trabajo dependiente te inviste de ciudadano. ¿Por qué? Mire usted, cuando ustedes ingresan como dependiente en una empresa o en un empleador, porque puede ser una fundación, ustedes inmediatamente, su empleador tiene que inscribirlos en el seguro social. Bueno, esa inscripción en el seguro social, claro, lo que pasa es que ahorita las pensiones son muy malas y la seguridad social peor, pero el derecho del trabajo es la entrada formalmente y sustantivamente a ese estado de bienestar. ¿Por qué? Porque una vez que usted se inviste de trabajador dependiente, se disparan toda una serie de prerrogativas que lo mutan en ciudadano. Porque ser ciudadano es ser también titular de obligaciones, pero también de derechos. Si usted no se emplea como dependiente, tiene que inscribirse como trabajador independiente en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y se disparan toda una serie de posibilidades, pero no tan vigorosas como con el derecho laboral para los dependientes. Pues, no sé si tú quieres agregar algo, profesora Richter, o vamos. No, va bien, profesor. Okay. Ok. Entonces, en ese sentido, nuestra Carta Magna y nuestra Constitución propugna ese estado de bienestar apalancado en el derecho del trabajo. Entonces, la entrada a la ciudadanía es el derecho del trabajo o de la mejor ciudadanía. Obviamente esto no es fácil vendérselo a ustedes ahorita. Y yo les tengo que decir algo con mucha humildad. Yo amo el derecho del trabajo, pero yo nunca he sido trabajador independiente. Mi único trabajo ha sido con la universidad. De resto siempre he trabajado por mi cuenta. Hay algunos amigos que a veces se cansan conmigo, porque yo soy muy fiebre con el derecho del trabajo. Bueno, Hugo, si es tan bueno, ¿por qué tú no has sido asalariado? Bueno, así se dieron las cosas. Y actualmente, obviamente, se está hablando mucho de emprendimiento
y de independencia, pero eso trastocaría o habría que repensar o que deconstruir, como dicen algunos autores, nuestro derecho del trabajo, porque si todos somos emprendedores, eso no cuadra con el concepto, al menos, salvo que me corrija la profesora ahorita, o no hace total sinergia con lo que se ha entendido desde siempre, que es el estado de bienestar, que necesariamente tiene que ver con lo que dije antes. Correcto. Ahora, obviamente, en nuestro derecho del trabajo, la mejor expresión de esa bienestar es la metodología de la concertación social. Es decir, se sienta el Estado, el patrono y los trabajadores y sus representantes para discutir mejor condiciones de vida. Bueno, desde hace más de 20 años eso no ocurre en Venezuela, a pesar que hablan en los medios de comunicación, que convocan y que preguntan y tal, pero eso al final, ¿quién aumenta el salario? Unilateralmente las autoridades de turno. Ustedes saben de una empresa o en el estado donde se ha apartado una convención colectiva. Yo en mi ejercicio profesional, al igual que la profesora Richter, que asesora del sindicato, tenemos tiempo, pero bueno, yo tenía cabello en ese entonces, que no negociamos una convención colectiva. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones, porque está pasando algo muy malo con muy derecho del trabajo. Que la gente cree que sí se aplica o está sintiendo que su aplicación empobrece a la gente y no le enriquece, porque el derecho del trabajo no nació para que seamos pobres. El derecho del trabajo nació para que a través de nuestros mejores talentos vivamos extraordinariamente bien. Hace poco me encantó una declaración que dio Rubén Blades, que no solamente me gusta su música, sino que me gustan sus ideas a veces. Y Rubén Blades dice, bueno, a mí la gente de tal sector me critica porque yo tengo plata. Pero un momento, eso no es malo. Lo que pasa es que mi plata es trabajada. No como otros que la plata se la roban a los pueblos respectivos. Entonces, quiero transmitirles, para venderle bien a mi amada especialidad, que el derecho al trabajo no está presupuestado para que la gente sea pobre. No, el derecho al trabajo está para que la gente, a través de su trabajo, se invite al ciudadano y tenga calidad de vida. Que esto no esté pasando no es culpa del derecho del trabajo, es más bien consecuencia de una serie de políticas que han atacado las mejores virtudes que tiene nuestra especialidad. Correcto. Obviamente, otro problema que lo detalla, si mal no recuerdo, la profesora Richter en su pedagógica intervención, es que nuestro sistema de producción o nuestro sistema productivo se fundamentó en la riqueza petrolera. Es decir, nosotros vendíamos petróleo, por eso que decían, bueno, que éramos afortunados porque con el petróleo supuestamente todos vivíamos bien. Obviamente, el que hayamos pasado de 1.500 o 2.000 barriles diarios a menos de 500 supone un gran problema para el país. ¿Por qué? Porque el país vivía de la renta petrolera y ya no vive. Claro, entonces si el derecho del trabajo insertado en el sistema de producción carece de esa industria, entonces la cosa se vuelve más complicada. Por eso es que en una época el trabajo informal estaban haciendo mucho en Venezuela, que ahora le han puesto un nombre mucho más distinguido y exquisito, que es el emprendimiento. Entonces, hablando yo con la profesora Richter, ella es del criterio, y no sin razón, que si todos somos emprendedores no funciona el sistema. O sea, el sistema funciona, el del bienestar, el del estado de bienestar, en la medida que haya patronos y haya trabajadores. Si eso no es así, hay que repensarnos como sociedad. Correcto. Entonces, la crisis del derecho del trabajo no es por culpa del derecho del trabajo. El derecho del trabajo es víctima de esa crisis. Correcto. Asimismo, entonces, cuando se instaura todo esto del estado bienestar, se entiende que como la gente cotiza a la seguridad social
aparte de pagar impuestos, todo eso contribuye a ese estado de bienestar. ¿Qué está pasando? Como no se están generando esos impuestos o esas construcciones impositivas o para fiscales, el Estado no tiene cómo repartir porque no tiene renta que repartir. Y eso, entre otras razones, explica la calamidad de vida que estamos viviendo todos. Obviamente, yo, y al igual que la profesora Richter, respetamos cualquier idea política, filosófica, incluso partidista que tengan cualquier profesor o cualquier alumno, porque así es nuestra UCB. Pero yo le voy a decir que yo veo que nada funciona, es decir, a mí me pueden decir, bueno, Venezuela es una maravilla, pero yo que vivo en Venezuela, porque yo transito Venezuela, soy víctima que no hay internet, que se va la luz, que taca. Es más, hoy vi una manifestación en el municipio Libertador, Distrito Capital, donde la gente tiene 2 meses sin agua. Pero por ahí mismo creo que por la Candelaria, profesor. Yo digo, a mí se me dan 2 días, yo tengo tan apartamento, pero a mí yo tengo una semana sin agua y me pongo a llorar. ¿Sabes lo que son 2 meses sin agua? Entonces, obviamente, esa Venezuela bonita no existe, o yo no sé si existe, dónde existe, pero el país que yo veo es un país poco eficiente en ese estado de bienestar que muy bien maneja conceptualmente la profesora Richter. Otra cosa que es importante, porque me acabo de leer un artículo extraordinario de un autor español que se llama Pérez Reverte, que te lo recomiendo, que obviamente en los actuales momentos, y la profesora Richter en eso es muy vigorosa, hay una defensa de las diversas manifestaciones sexuales de las personas. Bueno, es decir, que no se acepta la discriminación. Claro, cada uno con sus matices. Yo apoyo esa propuesta de la profesora Richter. Si no, imagínense, me manda ella. Estoy de acuerdo. Pero es importante que entiendan que en el derecho del trabajo se permite la discriminación. Por eso es que lo digo. Es decir, nuestra Carta Magna presupone, mire, hermano, aquí no puede haber discriminación. Pero eso en el derecho del trabajo no es así o no es tan así. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo sí admite las discriminaciones. ¿Por qué? Bueno, porque Jacqueline gana 2 y yo gano 1. Y eso no es discriminatorio, no. Sino que Jacqueline gana más porque tiene más escalafones, se ha dedicado más a esto que yo. Entonces, lo que sí evita el derecho del trabajo es que las discriminaciones no sean reguladas y no las conozcan todos. Por ejemplo, otro ejemplo, el que se case le doy un bono. Eso es, cualquiera puede decir, pero eso es discriminatorio. ¿Qué pasa con el que no se casa? En estos días te averigüé, por cierto, que el lunes fue el día de la amistad y la verdad de aquella cosa, que el 13 fue el día de los solteros. No sabía que este día existía. Por cierto, el día 13 fue el día de los solteros. Entonces, el derecho del trabajo, una colección colectiva permite, bueno, el que se casa le damos un bono o le damos un carro. Bueno, eso no es discriminatorio. ¿Por qué? Porque eso está regulado. Primero, fue producto de acuerdo entre patrono y trabajo. Y segundo, es una regla que se le aplica a todos por igual. No es que si Hugo se casa no se le dé el carro, no. Si Hugo se casa se le da el beneficio. Ahora, el que no se case no se le da el beneficio. ¿Y por qué no es discriminatorio? Bueno, primero porque se publica y es general. Correcto. Entonces, nuestra especialidad permite la discriminación, pero es una discriminación en los términos que lo estoy diciendo. Por ejemplo, ninguna norma laboral pudiese decir prohibido darles trabajo a los homosexuales o a los hermafroditas. No. Pero contratados dos homosexuales, uno puede ganar 10 y el otro 20. ¿Por qué? Porque el que gana 20 tiene 3 posgrados y el otro tiene 1. O porque el que gana 20 tiene 20 puntos en todas las materias y el otro tiene 10. Entonces, me gusta resaltar lo de la discriminación porque ahorita está muy en boga. Nuestra especialidad permite la discriminación siempre y cuando sea publicada, esté regulada y premie las cosas progresivas, pues, correcto.
Iván No sé si la también, profesora Ritter quiere que sí, Iván, ¿Ah? Iván había pedido la palabra. Ok. Buenas noches, profe. Bueno, ¿cómo ¿Se tú podría decir que el derecho del trabajo permite la discriminación en el sentido guiándose por lo que sería la concepción de la justicia aristotélica con base en el mérito? Sí, no solo eso, no solo eso. absolutamente. El artículo 26 del texto constitucional, Discriminación positiva, ¿cierto? exacto. El artículo 26 dice claramente que toda persona tiene derecho al acceso a la justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos y difusos. Y además dice claramente que el Estado tiene la obligación de garantizar la tutela efectiva de los mismos. Con base a ese artículo y al artículo 21, que habla que no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el credo, la condición social, que tengan por objeto anular o menoscabar el ejercicio de esos derechos. Y dos, que la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva, adoptará, y aquí viene la frase, medidas positivas a favor de las personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o ser vulnerables. En la esencia del derecho del trabajo está lo que se denomina la discriminación positiva, está en su origen. ¿Por qué? Porque como les decía el profesor Hugo y también lo recordaba el profesor Carballo, inicialmente el contrato de trabajo se llamaba contrato de arrendamiento de servicio y se suponía que era un contrato en plano de igualdad entre una persona que ofrecía un empleo y una persona que buscaba ese empleo que se ponía a disposición del que ofrecía el empleo, que ponía su fuerza de trabajo a disposición del que ofrecía el empleo y que en un plano de igualdad llegaban a un acuerdo. Pues no, el derecho del trabajo dice que en ese contrato va a intervenir en el Estado para proteger al que está en condiciones de debilidad social, económica y política. ¿Quién es? El trabajador. No es igual el que es el dueño del trabajo que el que tiene que buscar el trabajo para vivir. Entonces, de ahí comienza lo que se denomina la protección hacia otro concepto que ustedes ya deben manejar, débil jurídico, al que se le considera en condiciones de desventaja. Y en materia procesal, esa protección es aún mayor. ¿Por qué? Porque la legislación establece una serie de presunciones a favor del trabajador. Entonces, la igualdad, para que sea igual el que es el dador del trabajo y el que tiene que vender su fuerza de trabajo, que no puede ser separada del ser humano, tú no puedes separar tu capacidad de trabajo de tu persona, porque en el fondo a quien contrata el empleador es a una persona. Entonces, ese hecho ha hecho que desde su origen el derecho del trabajo establezca una serie de medidas en protección al que se considera en debilidad. Eso ha ido aumentando a diversas áreas. Y en un país caracterizado por un Estado bastante liberal, apareció lo que se denominaba la cláusula sindical, que era la obligación del empleador, limitándole su autonomía de la voluntad, de contratar solo personal sindicalizado. Si las personas no estaban sindicalizadas, el empleador no podía contratarla. Eso se puso en los contratos colectivos. ¿Por qué? Para evitar algo que se hizo muy común en los años 30 y 40 del siglo XX, lo que se denominaban las listas negras. Yo estaba trabajando en un sitio que a mí me encanta, La Polar,
y haciendo unas ricas hipas y empezaba a hablar con mis compañeros y organizaba el sindicato. Y el empleador me despedía. ¿Ustedes creen que yo podía ir a buscar trabajo a la empresa del lado, por ejemplo, a Cervecería Zulia? Me iban a contratar. Me cambio de rubro. Me voy a Maracay, a Lactuario Maracay. Habían unas listas negras. Para evitar las listas negras apareció, o ese fue el origen de la cláusula sindical. Y después se vio otra cosa, que en algunas actividades las mujeres tenían dificultades para ingresar. Entonces aparecieron las cuotas. Yo siempre pongo un buen ejemplo que ocurre en cualquier lado del mundo, que es el sector financiero. Si uno va a un banco, la mayoría de los cajeros son mujeres. Si pide hablar con el gerente de la sucursal, hoy probablemente sea una mujer. Pero cuando usted se va a la torre principal de esa entidad financiera, no voy a hablar de una venezolana, me voy a poner bien gringa, me voy a ir al Citibank y me voy a Washington, a la sede principal, y pido ver la reunión del dueño de esa corporación financiera con sus gerentes por áreas, sus máximas autoridades, ¿qué me voy a encontrar ahí? La mayoría son hombres. Eso se llama los techos de cristal. Las dificultades. ¿Cuál fue la opción justamente de las medidas de discriminación positiva? Establecer una discriminación. Si en un cargo hay un hombre y una mujer en igualdad de condiciones, ojo, en igualdad de condiciones, tienen el mismo currículo, tienen la misma edad y han salido iguales en el examen, ¿qué tiene que hacer el empleador? Verificar si en esa área de trabajo hay más hombres o mujeres. Si hay más hombres, se prefiere la mujer. Si hay más mujeres, se prefiere el hombre. Entonces, esos son los tips. Eso se inició antes de que apareciera en el mundo laboral, se inició justamente en este estado que de comunista no tiene nada, que es Estados Unidos, en otras áreas. La área más importante era la educación. Ustedes saben que los negros dieron una lucha muy fuerte en los años 60 por sus derechos civiles. Pero cuando fueron a mirar a Harvard y a las principales universidades, ¿qué descubrieron? Que ahí no entraban. Y no era un problema que no tuvieran dinero para la matrícula. Entonces, ¿qué se estableció? Una cuota. Le caiga bien o le caiga mal, cuando usted selecciona un porcentaje de población negra. Y también que descubrieron que no había mujeres, un porcentaje de mujeres, que fue el mecanismo para compensar a estos colectivos. Por eso nosotros, en Derecho del Trabajo, hablamos que en nuestro origen está la discriminación positiva. ¿Qué significa esto? Que el derecho arropa, le da una serie de garantías al sujeto que está en condiciones de desventaja. ¿Para qué? Para que logre efectivamente disfrutar de sus derechos. ¿Algún comentario, profesor, o alguien quiere hacer una pregunta? Profe, yo quiero hacer una pregunta. Todas las que quieran. Profesor. Bueno. Empezamos con Masur y después contigo. Espera un momentico que voy a hacer un comentario. Ok, dele, profesor. Que voy a hacer un comentario. Fíjense. Al inicio, la profesora Richter puso como ejemplo lo que son los procesos judiciales del trabajo. Claro, y eso es importante subrayarlo porque muchos profesionales del derecho que defienden trabajadores malentienden que si demandan una empresa siempre van a ganar porque el proceso es para favorecer al trabajador. Y eso no es así. No. El proceso judicial o el proceso fue una herramienta creada con el hombre para darle a cada quien lo que corresponde a través de la verdad procesal.
Para algunas personas dicen que si tú quieres llegar a la verdad, no vayas a un tribunal de otro lado. Claro, porque el tribunal tiene que ver con la prueba. Entonces, el derecho procesal del trabajo lo que hace es alivianar, sobre todo, las cargas probatorias y costos económicos del proceso judicial a favor del trabajador. Pero en ningún caso el proceso está hecho para que gane el trabajador, no. El proceso está hecho para que gane la justicia, que es dar, como decía Ulpiano, darle a cada quien lo que corresponde. Les pongo un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona el asunto. El derecho del trabajo procesal, en esa visión tuitiva, meritoria que expuso la profesora Richter, dice, se presume que es trabajador dependiente a todo aquel que preste un servicio personal. Fíjate usted, si usted va a demandar a una empresa, fíjate usted no tiene que probar casi nada. Salvo de como yo conteste y ya se los explico. Entonces usted va y yo, mire, yo fui trabajador de Jacqueline Richter y Jacqueline Richter me debe prestaciones sociales y demás. Yo como patrono tengo 3 posibilidades de responder. Número 1, yo no conozco ni de vista ni de trato a esa trabajadora. La carga la pago se invierte y este tiene que probar que es su trabajador. Ahora, si yo como patrono digo, mire, yo sí reconozco que ese fue mi trabajador, entonces yo soy el que tengo que probar que le pagué todo al trabajador. Y como a mí se me exige la diligencia como un padre de familia, tengo que probar con los recibos o el contrato que le pagué los salarios, las vacaciones, el bono vacacional. Otra posibilidad, el trabajador demanda, Jacqueline Richter me debe 10 bolívares. Y yo, que soy abogado de Jacqueline, le pruebo al juez y al trabajador que no le debo 10 sino 2. Bueno, le debo 2, lo que pasa es que tengo que probar. Lo que hace el derecho procesal del trabajo es atemperar la carga probatoria del trabajador. Pero no es que el proceso está hecho para que gane el trabajador, no es así, porque el proceso lo que busca no es que se enriquezca el trabajador, sino darle a cada quien lo que corresponde. Porque el proceso lo que busca es la justicia, que es un fin superior de la República. Entonces, ese ejemplo que puse que es extraordinario. Porque vuelvo a decir, muchos trabajadores creen que porque ya van al tribunal ganan. No es así, porque si no fuera muy fácil que yo demandara a Iván Franco o a Mansur Rangel, simplemente, mire, yo soy trabajador de Mansur Rangel y me debe tanto. Si ya dice que yo no conozco a ese señor, pero es que no solamente no lo conozco, sino que no tengo ninguna relación, la carga la prueba es mía. ¿Ves? Entonces, la presunción juris tantum dice, se presume que es dependiente a todo aquel que prestó un servicio personal. Lo único que tiene que probar el dependiente es que prestó un servicio personal. No tiene que probar que le pagaron la vacaciones. Esos asuntos del patrón. ¿Ok? Y otro asunto, actualmente hay leyes en la administración pública, sobre todo la nacional, que hablan de la paridad de género. No sé si la persona Richter me va a caer encima, porque le vuelvo a decir que la persona Richter es muy leída en esos asuntos, pero esto a mí me parece que no tiene sentido. Una mujer no es más talentosa que un hombre ni viceversa. Hay seres humanos talentosos y otros brutos, o otros menos inteligentes. Entonces yo estoy en desacuerdo con una norma que diga tiene que haber 50 hombres y 50 mujeres. ¿Qué cosa es esa? Que ganen más talentosos con un concurso justo donde ganen más talentosos. Pero en la administración pública ahorita hay esa onda que tiene que haber 50 diputados y 50 diputadas. No estoy de acuerdo, no tiene sentido, porque al final el derecho del trabajo no premia esa igualdad. El derecho del trabajo premia el mejor. Y por eso es que el derecho del trabajo no tiene mañana si no hay democracia ni libertad. No sé qué opina la profesora Richter sobre esta paridad, que en algunos casos, ojo, la estoy viendo implementada. Y me explican, no, porque bajo una orden de arriba donde si aquí hay 20, 10 mujeres y 10 hombres.
yo verdaderamente no le veo esos sentidos, pero así son las cosas. Bueno, de eso hablamos después. Masur está en el derecho de Ajá. palabra, después viene Correcto. Raúl y después Edwin. Mansur, perdón. Profe, mi pregunta es, aparte de personal, la voy a unir con el ejemplo que usted estaba dando sobre los negros en los Estados Unidos, las mujeres en cargos de gerentes. No es mi caso, pero mi pregunta es la siguiente. Estamos hablando de la legislación venezolana, de los ejemplos en Venezuela, pero los derechos humanos son universales. En cuanto al trabajador, creo, supongo, por lo que escucho, deben ser muy parecidos en todas partes. Mi caso es el siguiente. A mí me ha llegado hoy un post del Estado donde me obligan, no sé si lo logra visualizar, a trabajar. Lo voy a mostrar exactamente donde aparece el precio para que lo visualicen. No sé cómo manejarlo en la cámara. No importa, pero te estamos entendiendo. Te obligan a trabajar. Ellos me dicen que yo debo trabajar por 0.80 centavos la hora, 5 horas a la semana, 100 horas al mes. Ese es el tope. Entonces, allí no prevalecen los derechos humanos en cuanto a que, ¿por qué si la hora es 10 euros yo tengo que ganar 0.80 por ser una extranjera? Claro, eso lo voy a hablar yo mañana con mi abogado, ¿no? Pero en vista que está hablando del ejemplo de los Estados Unidos, y obvio esto es Alemania, se supone que es un país de primer mundo y lo veo realmente más atrasado que Venezuela, es mi opinión, tal vez estoy equivocada, pero por lo que estoy viviendo. Entonces quería aclarar eso, si eso es parte también de los derechos humanos, yo me siento en este momento discriminada, así me siento en este momento, porque a mí me está pasando hoy. Entonces, quería escuchar su opinión, pues. O la de los dos, o los compañeros que quieran participar. Vamos a escuchar las otras opiniones y ahí seguimos. El segundo era Raúl, creo. Sí, era un comentario acerca de la discriminación positiva, cómo la discriminación positiva termina volviéndose una discriminación negativa. Expone el profesor de Harvard, el filósofo Michael Sandels, en su libro Justicia, que cuando se guardan esos cupos para las minorías negras o latinas, no obedecen a lo que hace referencia el profesor Hugo, a la meritocracia. Y entonces hay personas que están en la lista, por lo menos si se hace por notas o por medio de notas, están con notas mucho más altas y por el solo hecho de ser blancas, americanas, entonces no entran y ceden el cupo para otros que no tienen el mismo mérito académico que ellos, independientemente de su color de piel o de su raza. Y entonces esa discriminación positiva termina invirtiéndose. Y en el otro caso, que también llama la atención, fue un comentario de los tenistas Rafael Nadal y Serena Williams en el US Open del año 2018, en una rueda de prensa. Serena Williams reclamaba que porque el cheque de las mujeres del tenis era mucho más pequeño que el de los hombres. Y Rafael Nadal le respondió que eso no se debía a una discriminación, sino se debía a los derechos televisivos de los partidos de las mujeres con respecto a los derechos televisivos de los partidos de los hombres. Y le respondió: yo no he visto ningún problema en que los modelos de pasarela hombres ganen mucho menos dinero que los modelos de pasarela mujeres. Entonces, ahí está sucediendo la respuesta de que debe ser el libre mercado o la meritocracia lo que decide. Gracias. Edwin, vamos a hacerlas todas para... Ok, buenas noches, ¿cómo está? Mire, bueno, quería comentar algo sobre el tema de la discriminación, que me parece bastante delicado y les explico por qué. Por ejemplo, en el tema de estas empresas que realizan exámenes preempleo, siempre ellos toman la sangre de las personas, ¿verdad? Les hacen sus exámenes. Y aparte de eso, les toman, de esa muestra, les toman un poquitico más allá para hacerles pruebas sobre drogas.
¿Por qué les digo esto? No tiene nada que ver conmigo, simplemente que mi esposa trabaja en un laboratorio y ellos hacen esto a espaldas de las personas. Yo siempre le digo que eso es muy delicado. Obviamente las empresas se reservan el derecho de contratar o no a la persona si saben que se mete cocaína, marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué pienso que es delicado? Porque, bueno, porque es tu sangre y se supone que lo que te están es haciendo una hematología completa o lo que sea y te están discriminando. Yo hace poco fui al laboratorio a ayudarle allí, que me pidió una ayuda y estuve revisando porque adjuntan los currículum y vi gente excesivamente preparada que rechazaban porque usaban marihuana. Ojo, por supuesto, hay cargos que me imagino que no requieren que una persona use marihuana o tenga algún tipo de adicción al alcohol, cocaína, etcétera. Pero lo que sí pienso que es delicado es que no te indiquen, no te digan que mira, de esta sangre que te estamos sacando, te vamos a hacer un narcotest o te vamos a hacer esto o lo otro. Entonces quería saber su opinión sobre eso porque eso es una discriminación, no sé si positiva, pero no la veo muy consona con lo que indica la Constitución. Gracias. Ok, ¿tú quieres comentar algo, Hugo? No sé si te quiere decir algo, profesora. Ah, no, que tenía apagado el micrófono. Era al revés, te estaba diciendo si tú querías comentar. Sí, yo quiero comentar algo. Fíjense, obviamente la norma es una creación humana y obviamente es una creación humana que busca que el humano se eleve, pero quien la aplica es un hombre. Entonces, yo que tengo 28 años en el ejercicio, es más complejo el asunto. ¿Por qué? Ojo, yo no estoy diciendo que estoy yo no de acuerdo, sino que los humanos somos más sombras que luces. El hombre es malo, para mí, criterio por naturaleza. Lo que lo socializa es el derecho y la otredad. Usted y yo nos asociamos, ¿verdad? Y vienen dos muchachas con el mismo perfil, con las mismas notas y tal. Y una está embarazada y otra no. ¿A quién contratamos? La norma dice que hay igualdad, pero uy, entonces yo lo que mi ejercicio, sin jugar a nadie, como yo Octavio Paz, no juzgue, sino comprende, es que quien aplica la norma es humano, y el humano es imperfecto y es más malo que bueno. Entonces, en ese manejo complejo, entonces, la culpa no es de la norma, la culpa ni del principio, la culpa es del hombre que lo aplica a su conveniencia, ¿ves? Entonces, claro, subrayo esto. La norma para el criterio de la Casa, para que sea una norma jurídica, tiene que ser una norma justa. Porque obviamente ustedes se recuerdan el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, que estaban leyes vigentes, pero eran leyes discriminatorias y violadoras de derechos humanos. Esas leyes no son aplicables, pero hay leyes que formalmente son justas, pero al hombre no le gusta tanto eso. Y al hombre o a la mujer, porque el humano es complejo, ¿eh? Entonces, lo que tenemos que hacer todo es formarnos en derechos humanos y sacar nuestra mejor versión para no torcer o inaplicar el espíritu, propósito de razón de la norma. Entonces, el problema no es el principio ni de la norma, sino de quien aplica o de quien tiene el poder de decir, no voy a contratar embarazada, pues va a faltar por la guardería, por la lactancia y tal. Es complejo. Ese es mi criterio práctico, más que filosófico, pues. El problema no es la norma ni el principio, el problema es lo humano. Ahí. Profesora Richter. Varias cosas. La primera, con respecto a lo que te está pasando en Alemania. La verdad es las cosas que no me atrevo a opinar. Habría que ver las disposiciones que ellos pueden estar utilizando dentro de un Estado social de derecho. Tal vez tenga que ver con algún tipo de... El solo hecho de vivir en Alemania obliga a retribuir. No tengo la menor idea. Habla con tu abogado para ver qué es lo que te dice. Yo
hay muchas normas alemanas que a uno le pueden parecer terribles y tienen que ver con las especificidades en la cual se ha desarrollado el Estado Social de Derecho en ese país. Entonces, no me atrevo a opinar, te lo digo abiertamente. Obviamente, suena muy discriminatorio en una situación, si el hecho de obligar a trabajar. Es decir, no es posible obligar a trabajar porque se supone que el trabajo forzoso está prohibido. Pero no me atrevo a opinar sobre el asunto. Con respecto al comentario de Raúl, de cómo las discriminaciones positivas... Ay, disculpen que estoy en la computadora y me entran llamadas. Con respecto a la... Dame un segundito que lo voy a desconectar el WhatsApp que está acá, a ver si así dejan de entrar. Bueno, con respecto a Raúl, que las discriminaciones positivas terminan siendo una deformación y de alguna manera perjudicando la meritocracia, que hay una relación inversa entre meritocracia y discriminación positiva. Los estudios han demostrado lo contrario. Los estudios han demostrado que la única forma de que una universidad pueda ser una universidad plural y democrática ha sido con base a la discriminación positiva. Y ustedes son un buen ejemplo de una universidad plural. Es una universidad que cuando éramos... profe, se le fue la señal, se le fue la señal, profe. Ahora, ¿me escuchan? Se escucha y se ve. Sí, ahora se escucha y se ve. Ok. Yo creo que ustedes son un buen ejemplo de un país que era un país democrático que se perdió. Porque hoy para ver clases... Ay, Dios mío. Disculpen, tengo que... Espérate, Gustavo. Mami, estoy en clase, te llamo al finalizar. Disculpen, mi mamá, es que está muy preocupada por mi salud. Entonces me está llamando. Bueno, la cosa es, un salón venezolano reunía gente de diversas regiones, de diversa edad y de diversos estratos sociales. Ese solo hecho le daba una riqueza. Tener un muchacho de 16 años sentado con una persona de 50, tener a alguien de La Guaira, con otro del Táchira, con otro de Altamira, a todos le abría un mundo. Y ese es el objetivo de la discriminación positiva. La discriminación positiva tiene como finalidad democratizar a las sociedades. Efectivamente, puede ocurrir que una persona blanca, al estar su colectivo representado, aparezca ingresando una persona de otro colectivo. Y lo mismo ocurre en derecho del trabajo. Lo que decía el profesor Hugo Díaz. Se discrimina y el empleador ve su capacidad negocial reducida. Su libertad de contratar absolutamente limitada. ¿Con qué objetivo? Lograr una mejor relación entre dos desiguales. Las críticas a la discriminación positiva han existido toda la vida. Aquí el profesor Hugo estaba diciendo, yo no estoy de acuerdo con la paridad. Es absolutamente contrario a la esencia del ser humano buscar igualdades de forma natural, hay que imponerla. Y si la humanidad, un 50% son hombres y un 50% son mujeres, lo que se dice es que debe haber en la representación política esa misma cantidad de personas.
el ejemplo más reciente, es la primera asamblea constitucional paritaria del mundo, que ocurrió en un país muy tradicional y muy conservador como el chileno. Y no ha pasado nada, porque de la misma manera que hay una señora que su discurso no ha puesto todos los pelos de punta porque tiene un discurso de izquierda radical en contra de la propiedad privada y todo lo demás, la que le respondió diciéndole bruta, atrasada, fue una mujer que pertenece al partido más de derecha de Chile, partido pinochetista. ¿Y qué significa? Que las mujeres que piensan de derecho tienen derecho a que haya mujeres que las representen. Que las mujeres negras tienen derecho a que haya una mujer negra que las represente. Algún día, a lo mejor todavía eso no va a ocurrir, se supone, y eso estoy de acuerdo con Raúl, es decir, son distorsiones, pero se supone que si logramos alcanzar un mínimo de igualdad, las discriminaciones positivas deberían desaparecer, excepto la única discriminación que nunca nadie se ha planteado que desaparezca, es el derecho del trabajo. El derecho del trabajo siempre va a existir unas garantías a favor del que se considera en condiciones de desigualdad, en desventaja económica y social. Edwin, jurídicamente los exámenes de sangre están prohibidos. No pueden hacer exámenes de sangre jurídicamente. Bueno, un buen ejemplo de que por un lado va la norma jurídica y otra va la realidad. Los exámenes de sangre se han utilizado para discriminar a mujeres embarazadas, para evitar la contratación de personas con SIDA, aunque no contagien a nadie, porque acuérdense que el SIDA no solo lo adquieren los homosexuales, pude haber... que bueno, y Ruanda también tiene paridad de género en el Parlamento por mandato constitucional, no sabía, gracias Iván por el dato. Ruanda es un buen ejemplo, Ruanda es un excelente ejemplo. Después del genocidio, la reconstrucción de ese país estuvo a mano de las mujeres. Y se ha avanzado en el plano económico y social. Sí, hay una dictadura que es lo terrible, pues lo terrible es las dificultades que tiene la humanidad para avanzar en la democratización del ejercicio del poder. Entonces, por un lado tenemos un montón de disposiciones destinadas a garantizar derechos y tenemos práctica. Hasta hace poco, en algunas zonas de Caracas, en restaurantes, habían problemas para el ingreso de personas de color, para los negros. Hasta hace poco. Y se supone que no pueden haber discriminaciones. Entonces, eso también es importante. Ustedes van a ser abogados. Es importante que conozcan la norma jurídica, pero también es importante que ubiquen el contexto de esa norma jurídica. A veces hay un trecho enorme entre lo que dice la norma y lo que ocurre en la vida cotidiana. ¿Alguna otra pregunta? Voy a hacer un comentario con lo que dijiste ahorita, profesora Rita. Fíjense, importante la reflexión que hace la profesora Rita y yo culmino con esto. No solamente un laboralista, sino cualquier abogado en los actuales momentos, cuando interpreta toda situación bajo su escrutinio, bajo su análisis, tiene que tener no solamente el análisis bajo la norma especial que regula la materia, sino también el análisis constitucional y de derechos humanos. Entonces, cuando estamos resolviendo un problema de derecho del trabajo, no lo podemos resolver a contrapelo del derecho a la vida, del derecho a la salud. No. Eso tiene que, a pesar que hay una crítica a la ponderación. Es decir, pero cuando resuelves un problema estás aplicando la Constitución y los derechos humanos. Entonces ahora se requiere un jurídico mucho más completo y más integral. Por ejemplo,
El patrono tiene derecho de requisar a los trabajadores cuando salen e ingresan a la empresa. Bueno, entonces, obviamente, y lo digo por lo que dijo la joven del asunto en Alemania, que cónchale, yo verdaderamente, cuando ella dice que Alemania no le está gustando mucho, yo tengo la mejor referencia de ese país, porque es un país que le metieron bombas y mira dónde está. Es un país que tuvo a Hitler y mira dónde está. Pero bueno, la libertad es así. Pero bueno, yo lo que digo es lo siguiente, es decir, cuando estamos aplicando la ley orgánica del trabajo, no la podemos desubicar de la Constitución y los derechos humanos, y eso para todas las especialidades. Entonces, no solamente se aplica en la LO triple T, con la LO triple T estás aplicando la Constitución y los derechos humanos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna duda sobre los otros videos? Iván. Sí, profe, quería, no con respecto al contenido, sino a la información en general, que bueno, yo lamentablemente no he podido ver los videos, estaba viendo el último, el de la fuente, estuve sumamente ocupado con los parciales y también me llegué a sentir mal. Y también intenté descargarlo del Softload, pero no me cargó en un dispositivo y bueno, ahorita no pude descargarlo porque teníamos la clase. Y veo que el campus va a estar un par de días en mantenimiento, entonces no sé si habría la posibilidad de descargarlo, si alguien lo tiene, y que lo pase por el grupo la lectura que hace falta, sería de gran ayuda para terminar con el tema. Yo misma la voy a que pasar. No es muy larga. Yo la voy a Muchas pasar. Yo voy a pasar efectivamente. El campus está con un uso muy alto, entonces los técnicos decidieron de viernes a domingo hacer mantenimiento para hacerlo lo más ágil posible. También recuerden que los videos no solo los pueden ver en el campus, sino también en mi canal YouTube. Yo los puse en el canal YouTube para hacerlo mucho más liviano. La vista, en un MP4 mucho más liviano para pensando mucho lo que es Venezuela. Con respecto a lo que dice Hugo de la admiración que uno tiene por Alemania, tiene una admiración, pero también tiene muy claro, ¿sí?, que vivir allá es difícil. Y dos, justamente el hecho de que haya sido el país, ojo, Alemania era el país con el Estado de Derecho más fuerte de Europa, era el referente en materia de arquitectura, era el referente en materia de arte, y tuvo esa cosa horrorosa que fue el nazismo, el cual apoyó, ojo, y nunca olviden, Hitler no llegó al poder por un golpe de Estado, llegó por elecciones. Y dos, la inscripción en el partido nazi no fue por una bolsa de comida como ha ocurrido acá, fue voluntaria. Realmente fue voluntaria. Y todavía existe. Y hay neonazis. Sí, sí. Y lo más terrible, hablando de experiencia histórica, es que la fuerza de los neonazis se concentran en lo que fue la República Democrática Alemana. O sea, lo que fue el intento de un país socialista basado justamente en la preeminencia de los derechos, de la igualdad. Entonces, cuando uno va y ve electoralmente, por ahí se tienden a concentrar. Entonces, no es... Y además te está ocurriendo lo que le está ocurriendo a cualquiera, independientemente que estés legal o que estés en buenas condiciones. La dificultad de integrarse a sociedades con culturas muy diferentes a las nuestras. No es fácil.
no es un proceso fácil para nadie. Bueno, volviendo a la clase, vamos a como resumir. Tienes. Yo voy a decir algo, Jacqueline, Sí, sobre claro. esa extraordinaria idea. La principal defensa de los asesinos nazis en el juicio de Nuremberg fue: yo estaba, momento, ¿cómo me van a meter preso y me van a sancionar si yo estaba aplicando la ley vigente? Por eso, la ley no solamente tiene que estar vigente, la ley tiene que ser justa, equitativa. La ley no es para favorecer un sector, la ley es para buscar equilibrio. ¿Verdad? Es verdad. Y además apareció una cosa terrible que era la obediencia debida. Gracias a Dios después la humanidad ha evolucionado y le puso límite a la obediencia debida. Ya tenemos 55 minutos. Y que me interesa que les quede claro. Está el otro video sobre los derechos constitucionales. Ese video tienen que verlo a la luz. Se volvió a quedar la profesora Richter. ¿Aló? Ahora, momentico. Bueno, vamos a esperar, si no. Sí, bueno, mientras aparece, se podría hacer. No, yo creo que yo no sabía que la clase estaba grabando, pero de todos modos, acuérdense que estas coincidencias sincrónicas son para reflexionar sobre la pregunta de ustedes sobre los materiales. Lo que deberían hacer, lo que no pueden estar es volver a ver los materiales de joderlo, porque la idea es que esta clase son reflexiones de pasarle todo este material a ustedes. Entonces, esta clase no son para resumir, sino para a través de las reflexiones de ustedes andar en la onda evolutiva de la formación para cada quien. Entonces, por eso es que no aplique resumen. Más allá que de ahora en adelante la profesora Richter o yo también vamos a hacer de la grabación. Pero antes de grabarnos nosotros, vuelvan a ver, por ejemplo, a Carballo Mena sobre los principios, vuelvan a leer a Oscar Hernández Álvarez y ahí está todo resuelto. Recuérdense que los exámenes van a ser exámenes de pensamiento, entonces tienen que manejar esos materiales porque tienen que revisarlos. No se familiarícense. ¿Ok? Iván. Sí, bueno, precisamente de eso quería hablar, que toca hoy que el profesor Oscar Hernández se extiende un poco más y hace mención tanto a la LO-T como al reglamento y se basan en los principios establecidos en el artículo 89 y hace ciertas salvedades allí, como lo de el fallo técnica legislativa, lo que podríamos denominar de fallo técnica legislativa, cuando dice que el trabajo es un hecho social que goza de protección. El problema no es definir que el trabajo es un hecho social, que ya se había tomado de la ley del 90, según lo que comenta el profesor, sino que dice que goza de protección. En realidad debería decir que goza de protección es el trabajador. Y también remite en cuanto a los principios establecidos en los 6 numerales del artículo 89, principalmente en el artículo 2, en el artículo 1 y 2, remite a los artículos 16 y 18 de la LO-T con respecto a la intangibilidad y progresividad, haciendo mención expresa de los mismos y reiterándolo, por así decirlo, porque bueno, el video es anterior a la ponencia del profesor Carvalho, pero reiterando lo ya visto la semana pasada con respecto a los principios del derecho laboral, del derecho del trabajo. A ver, bueno, ya volví.
Mira, buenas acotaciones. Creo que el trabajo de principio es de Héctor Jaime, no de Oscar Hernández. Y es excelente que los tengas, por un lado, a Héctor Jaime y lo que nos explicó César Carballo. Ambas clases se complementan. Hay problemas con los principios. Hay problemas sobre todo por la consagración legal en lo triple T. Ahí aparecen unos principios de difícil, ¿cómo diríamos? Que son difíciles de digerir, por decirlo de alguna manera, o de entender. Ahí hablan de los principios cristianos, zamoranos, inclusive bolivarianos, refiriéndose a los aportes de nuestro libertador. Dice, las fuentes del derecho del trabajo son las siguientes: la equidad, la igualdad, el ideal bolivariano, zamorano y robinsoniano como fuente. Bueno, eso refiere al siglo XIX, inicios del siglo XIX en el país, y en ese momento no había trabajo asalariado. La idea de contrato de trabajo, la idea de empresa como está organizada en este momento, no tiene sentido pensarla para esa época. Entonces son principios que cuestan de alguna manera y fuentes del derecho difíciles de definir. Hay dos preguntas en el chat. La primera, preguntan si hay ahí le respondieron que en el campo, en la sección de la materia, está el enlace al grupo de WhatsApp y lo pusieron acá. Y la otra, si hemos pensado en fecha de parciales. Los parciales van a ser casi a finales de marzo. Y como les dijimos, va a haber una semana para presentarlo. Se va a abrir el parcial, pónganse un lunes a las 8 de la mañana y se va a cerrar el lunes siguiente a las 8 de la mañana. Si usted tiene toda una semana para decidir cuándo lo va a hacer. La única limitación es que en el momento que abra el parcial va a tener 4 horas para responderlo. Usted decidió hacerlo el miércoles a las 2 de la mañana, se le acaban las 4 horas a las 6 de la mañana. Le sugerimos que si el parcial finaliza, el lapso, el lunes a las 8 de la mañana, no se le ocurra abrir el parcial a las 7 de la mañana ese lunes, porque va a tener solo 1 hora para hacerlo. Bueno, ¿alguna consulta? No, quedé un poco preocupado con la preocupación, con lo que nos planteó Mansur, y no hay pactos de derechos humanos que protejan al extranjero, al inmigrante. Entiendo en Alemania que pueda diferir las normas, pero no sé si esto entra dentro de... No, yo creo que ella nos va a contar la próxima. Ella va mañana a su abogado y después nos contará qué es lo que le dijo el abogado. Okay. Lo que hay que ver es qué normas jurídicas están aplicando ahí. Exacto. Y probablemente el abogado le va a dar alguna vía de reclamar de un trato que hasta el sentido común suena discriminatorio. O sea, no hay que ser abogado para darse cuenta que hay algo raro. Sí, un poco fuerte. Sí. Bueno, demasiado. Bueno, chicos. Bueno, gracias. Entonces, vean lo que falta de los videos. Vamos a montar no este fin de semana, sino ya porque ya el viernes el campo entra en mantenimiento, pero el lunes ya van a estar listos los videos sobre el tema 3, la internacionalización del derecho del trabajo. Van a ser 3 videos, uno sobre la Organización Internacional del Trabajo, uno sobre normas fundamentales del trabajo
y otro sobre diversos tratados o convenios internacionales como el Pacto de San José, el Pacto de Derechos Políticos y Económicos que tienen incidencia en el tema laboral. También vamos a mirar un poco la Carta Social Europea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta Interamericana. Entonces vamos a trabajar esos 3 temas, con lo cual ya finalizaríamos nociones generales y vamos a ver si hacemos otra actividad evaluativa voluntaria que le implique aprender a manejarse mejor en los mecanismos de evaluación virtual que utiliza el campus. ¿Algún comentario, profesor Hugo? Bueno, no, que ya se acerca la evaluación parcial. Tome muy en serio la lectura, los intercambios de ideas, porque al final el examen es una metodología, ¿ves? Entonces, una metodología que tienen que leerse los materiales, es otra forma de abordaje del conocimiento. Aquí no hace falta caletre. Entonces, por eso es importante que se familiaricen con todos los contenidos, porque al final los exámenes van a referirse a eso. ¿Ok? Entonces tienen que manejarlo. Tienen 4 horas, entonces tienen que tener, bueno, taca, y... ¿Ok? Simplemente eso. Bueno, chicos, no creo que tengamos una reunión el próximo miércoles porque van a tener un montón de materiales que ver. Entonces, vamos a diferirla para 15 días. Porque, volvemos a insistir, las reuniones no son para dar clases, sino justamente para comentar tanto los videos como los materiales. Bueno, feliz noche para todos. Hasta luego, muchas gracias, profesor. Chao, chicos. Gracias, Profesora, buenas noches. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Igualmente para los compañeros. Buenas noches. Buenas noches, profesores, compañeros.